Vamos a comenzar la clase. Estamos citados en los dos capítulos. Capítulo 19 de Hechos y capítulo 20 de Hechos también. Ya estuvimos leyendo ahí del 1 al 43. Toda esa historia que estuvimos también teniendo un poquito de la semana pasada. Y podemos ver todo lo que sucedió allá en Éfeso y todas esas cosas que pudimos estar viendo, el alboroto, todo lo que sucedió en torno a las situaciones entre la idolatría y todas esas cosas en ese viaje de Pablo, en esa primera parte que estuvimos leyendo. Bueno, amados, si la hermana estuvo leyendo esos capítulos de suma importancia que están ahí, bendito sea el nombre de Dios. Y yo no sé si ustedes tienen la app que yo le mando al grupo, una app muy buena, YouVersion es muy buena. Esa app tiene varias, ¿cómo que le llaman a la Biblia? Versiones. Y me gustaría, porque yo le he mandado tantas veces que ya ni la quiero mandar. Porque eso es una app, hermanos, que se la estoy mandando a ustedes ahí al grupo. Es una app que tiene cómo leer la Biblia en un año en audio, la Biblia ilustrada. O sea, tiene como tantas formas para que tú leas la Biblia, para los que no la leen, que te sorprende. Hay una forma de ello, que la Biblia se escucha como si fuera, que si tú te descuidas te duerme. Ellos te cuentan la historia ilustrada, pero en audio. Y es algo que me encanta. Entonces, me gustaría que ustedes vieran también, porque ahí mismo ustedes, a 2 punticos de su teléfono, ustedes pueden tener todas las versiones ahí mismo, gratis, no tienen que pagar nada. Y para que ustedes vean cómo cambia en algunas traducciones y le ponen más sabor a esa historia que me gustó bastante, porque pasaron muchas cosas como la que estuvimos leyendo en el versículo 15 y 16, 17, sobre lo que le pasó, que no es de risa, pero en torno al testimonio que nos contó la hermana, gloria a Dios. Vamos a leer Pablo viaja a Éfeso, segunda parte, ¿verdad? Hechos, aquí en la parte está Hechos 18, pero dijimos que era Hechos 19 del 1 al 43, estuvimos leyéndolo. Y también Hechos 20 del 1 al 6, que vamos a estar leyendo en clase. Dice que el objetivo que tenemos en esta hermosa clase, ya en esta noche, es explicar qué enseña el ministerio de Pablo a los efesios acerca de las discusiones, echar fuera demonios y de la confesión pública, aplicar esas enseñanzas a su propio ministerio. Recuerden que nosotros estuvimos leyendo en esta parte de que también estuvimos leyendo la clase pasada, estuvimos leyendo los 2 capítulos también, 18 y 19. Para usted poder entender todas estas historias, tenemos que entrar literalmente a esta parte, a la parte de conocer los viajes de Pablo y lo que sucedieron en esos viajes, en todos los lugares que él fue, dónde se devolvió, con quién tuvo, cómo se dividieron. Siempre les vengo hablando, esas son parte del examen final, hermano. Todas esas son parte del examen final y es de suma importancia tener pendiente estas cosas. Aquí vamos al contexto histórico de esta parte y dice, estamos estudiando el ministerio de Pablo en Éfeso. Permaneció allí por 3 años, estuvimos leyendo allá en el capítulo 19, que permaneció ahí por 3 años, antes se le fue negado, recuerde. Dios no le permitió estar por ahí, lo mandó al lugar donde él quería que él fuera en ese momento. Pero esta vez vino aquí y lo dejó por 3 años trabajando en la obra en ese lugar, basado en Hechos 19, del 8 al 9 y 20, 31. Pablo usó Efesos como centro para el evangelio y el crecimiento de la iglesia. Desde allí se comunicó con las iglesias que había comenzado. Recuérdense que de allí él estuvo mandando información, atesorando a las personas que había dejado en la iglesia y ayudando a aquellos hombres que comenzaron con él y que estuvieron que estaban encargados de aquella iglesia. Recuérdense que como apóstol él preparaba iglesia y preparaba personas para dejarle en ese lugar, y aunque no estaba allá, tenía comunicación por medio de cartas, y también fue una de los lugares donde también pudo escribir varias de sus cartas, que hoy la podemos ver, o libros. Entonces, recuerde que esa ciudad era de 500,000 personas a 600,000 personas.
de habitantes que había en ese lugar. O sea, que ahí había mucho trabajo que hacer. Por esa razón, él tomó ese tiempo para estar allá, porque había muchos lugares donde ir y había mucha necesidad, porque había muchas almas a quien salvar y con las situaciones que había de idolatría y todos los líos que se armaban allá. Efeso era una ciudad famosa por los negocios. En el libro de Apocalipsis, en la primera de las 7 iglesias, porque ahí vamos a ver, ahí hay un ejemplo muy importante. Probablemente porque era la ciudad más grande en la provincia de Asia. Recuérdense que una de las cartas a las iglesias en Apocalipsis es a esta iglesia. Y recuerden todas las cosas que ahí sucedían era por lo que había. Se movía mucha plata, se movía mucho negocio, se movía mucha actividad, también por la cantidad de personas que había en ese lugar. Entonces, dice que era la más grande de Asia, o que ahora mismo en este tiempo es Turquía, y se ubicaba a 4 kilómetros, o sea, 3 millas del mar Egeo. El río Caister conectaba a la ciudad con el mar. Los buques más grandes del mundo podían llegar a Éfeso. También un camino romano lo conectaba con los lados orientales del reino de Roma. Éfeso era una ciudad grande como Roma, Corinto, Alejandría y Antioquía de Siria. Recuérdense que nosotros hemos estado hablando en todas estas semanas, en todas los capítulos que hemos estado hablando, de todas estas ciudades. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el ministerio de Pablo y de los apóstoles, de lo que sucedió allí, que eran ciudades grandes, una más grande que otra, en potencia, en economía, también en idolatría. Quizás podemos decir, bueno, Atenas era más pequeña que Éfeso, o Alejandrina era más grande que Corinto, vamos a poner un ejemplo así, pero era más grande en tamaño, pero en idolatría era más pequeña, y viceversa hacia la otra. O sea que hemos conocido mucho. Si el que está estudiando estas clases se centra en lo que hemos conocido, yo al estudiarla y a darla, ya yo he tenido es repetir. Recuérdense que la palabra es nueva cada día, y para mí no es incómodo, no es malo yo volver a estudiarla, volver a repetirla, porque es de suma importancia tener esas historias aún para predicar, porque para usted predicar, usted tiene que nutrirse. Si usted va a predicar, de Hechos 19, vamos a poner el ejemplo que está aquí, 19, 8, 9, no sé, no es porque yo soy maestra de teología y porque estudié en instituto y porque he estudiado la gracia y la gloria de Dios durante muchos años, para la gloria de Dios en humildad, ¿verdad? No puedo entender cómo es que el predicador que quiere dar de parte de Dios solamente lee al mismo 19, 8, 9. Voy a hablar de esta historia, solamente voy a hablar de lo que pasó en el 18, 8, 9, o sea, en Hechos. Pero ¿por qué yo no puedo? Hermano, no solamente no se limite con usted, los que predica que están ahí en las redes, no se limite solamente con mirar el contexto, hacia el contexto de esa solamente historia. Vaya hacia la historia, al contexto de la historia completa. Si es posible estudiar el libro, porque algunas personas, en algunas situaciones, en las actividades, le dan la prédica el mismo día, o al otro, ok, está bien, uno está preparado para eso, pero hay momentos que tenemos tiempo de estudiar. Bueno, hay momentos que a mí hay veces que yo me gusta orar para que Dios me dé la prédica antes. Pero por eso es que me gusta estudiar otras historias antes también. Y a veces tengo revelaciones que no la tengo en ese día. Que la tuve unos meses atrás. Y esas revelaciones después me le dan luz a ese mensaje. Es importante que si vamos a estudiar de lo que pasó en Éfeso con el apóstol Pablo en el capítulo 19, nos vayamos también a la historia que pasó en Corintios, en el 18, el alboroto que pasó en Tesalónica. O sea, es bueno rellenarse para que si vamos a traer algo, sea con una base de una historia en un contexto espiritual que usted ya se lo sabe y que usted lo estudió, no que se lo embotelló. Eso es un ejemplo para el que vaya a predicar. Entonces, vemos que en la lección anterior estudiamos 4 principios que surgieron en el ministerio de Pablo en este lugar en Éfeso. Aquí vamos al primer punto. Pablo usó la discusión como un método pedagógico. Perdón. Aquí vemos parte de lo que estuvimos leyendo, Hechos 19:9, que dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Amados, en esta parte, que él usó un método pedagógico, es un método de enseñanza, un método de impartir.
un método de como usar una forma de que para poder entrarle a ellos lo que él quería traer por medio del Señor, él tuvo que servirle del maestro, de enseñarle, de irle a la profundidad, como le decía. No podemos aprender la palabra si no nos vamos a la profundidad. No podemos saber de esta historia si no nos vamos a Hecho completo, cuando Pablo fue llamado, lo que sucedió con Esteban. Entonces, por eso es muy importante usted tener en cuenta que cuando usted va a estudiar, váyase a la historia. ¿Qué le cuesta? Yo no predico, porque en ningún momento usted va a soltar de algo. Usted no se va a encontrar una persona en la calle y le va a hablar de la palabra. Y puede ser que el Espíritu Santo va a traer lo que ya usted leyó, porque el Espíritu Santo ayuda, pero tiene que tener una base de algo suyo. No es que, el Espíritu Santo me ayuda, y usted nunca en su vida estudia la Biblia. No tenga instituto bíblico, no vamos a juzgar al que no está. Yo no ando hablando de lo que yo estudié, en el sentido de que para que me reconozcan, sino que si sigo diciéndole a ustedes que estudiar es bueno, pero tenerlo como si fuera algo que no fuera importancia en el momento de vanagloriarse, sino tenerlo aquí, hermano, aquí en el corazón, para que cuando le toque hablar con una base y con una experiencia de un estudio vivido, de una vida espiritual en la palabra, porque eso es lo que a nosotros nos identifica como hombres y mujeres de Dios cuando tenemos un tiempo en el Evangelio. Cuando las personas nuevo creyentes entran, neófitos, así que son nuevos creyentes, pero después que pasan los años, ya no son personas sin conocimiento. Tienen que sí o sí, aunque no hayan entrado en un instituto, por medio de la palabra, porque déjeme decirle, la palabra no se estudia sola. La palabra, yo se lo he dicho aquí a ustedes, se estudia invitando al Espíritu Santo de Dios, diciéndole, ayúdame a entender esto. ¿Por qué? Porque como la palabra no tiene muñequito, la palabra como que tiene unas historias extrañas, sí, para el que no la conoce, o para el que no se relaciona con ella. Hay historias de esas que son hasta sangrientas, historias fuertes, historias que dicen, wow. Cuando nos vamos al libro de primera de Reyes, segunda de Reyes, ¿me entiendes? Y cuando nos vamos a Crónicas, cuando nos vamos a todas esas historias, hermanos, que fuerte. Los jueces, qué terrible los jueces. O sea, pero si nosotros no conocemos esa historia, nosotros no vamos a poder hablar del Nuevo Testamento, porque como siempre les digo, para haber un nuevo, tuvo que haber un Antiguo Testamento, hermano, porque para yo poder estar aquí, mi papá y mi mamá tuvieron que unirse. O sea, tenemos que tener siempre pendiente que no tire así como por cualquier cosa lo que es el estudio, de tomarse tiempo al estudiar. Y no le digo que este cuerpo no quiere. El cuerpo no quiere, hermano, que uno estudie. El cuerpo no quiere que uno se adapte. La carne no quiere. No, hermano. A veces usted quiere durar 15 minutos leyendo la Biblia. Usted le da de todo, de todo. Hemos hablado de espíritu de tupor, de todo le da. Pero si usted se toma viendo cualquier cosita en la televisión o en el teléfono, usted posiblemente que se le entre en 3 horas y usted ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque la carne le gusta eso, incluso. Prédicas, cosas que no son malas, noticias, cosas que no le voy a decir que sean malas, pero la carne lo que no quiere es divorciar de la palabra y de la oración, porque no le interesa. No le interesa que tengamos comunión con la palabra y con la oración, porque eso nos abre el entendimiento a nosotros como personas de Dios. Entonces, Hechos 19:9 es uno de los versículos más maravillosos en la Biblia. Pablo se mudó al salón que era famoso para conferencias, un edificio donde una persona de pie daba un discurso. Era el lugar donde los estudiantes escuchaban, tomaban notas o dormían en ese salón. El salón de conferencia de Tirano era un lugar perfecto para una conferencia más. Pero Pablo era un maestro espiritual. Sabía que la enseñanza es más que hablar. El aprendizaje es más que escuchar. Así que Pablo no llenó las horas usando el método de conferencia. Más bien dirigía debates. O sea, él quería que, como yo a veces le digo aquí, vamos a compartir. A mí me gusta. Entonces ustedes solamente comparten cuando yo digo que voy a anotar, que voy a dar nota. No. Vamos a compartir en la materia próxima, Dios mediante, que vamos a tener a Romanos. Vamos a debatir y vamos a tomar un tiempo más. Vamos a tomarnos 20 minutos más de la clase. Sí, señor, porque también tenemos que debatir, como hacían al principio de estas. Entonces, ¿qué pasa? Como estas son más largas, en muchas yo tuve que cortar un poco los debates, pero también porque vi que había que preguntar mucho, durar mucho. No, hermano. Cuando usted en una clase,
normal, no se puede interrumpir. Pero aquí el apóstol habla que él le daba oportunidad, aquí le habla el autor que daba oportunidad para debatir, para discutir sanamente. Los latinos cuando se habla de discutir siempre van a la palabra, como yo le digo, discutir, pam, pam, pam. No, discutir la palabra, discutir el discurso, discutir lo que no se entiende, lo que se quiere enseñar de una manera sabia, para dejar un mensaje a las personas que están ahí. Dice que no se puede saber qué tanto la gente estaba aprendiendo si escucha solamente. Por eso le digo, uno a veces no sabe qué tanto aprende una persona si solamente escucha. Claro, y ahora como las clases, como en este caso, después de la pandemia nos hemos quedado con, y se nos ha facilitado, es una bendición, que podemos hacerlo por estas páginas, por esta app, por este medio, perdón, podemos, bendito Dios, hacer estas clases, y se nos hace a veces como maestro un poquito difícil mirar las caras, pero en el espíritu yo la miro. Yo sé, yo conozco a los estudiantes de devoción, yo conozco a las personas atentas, yo conozco hermanos que no tengan las cámaras prendidas. Amén. En otras ocasiones que hacen todo, tienen que tener las cámaras prendidas. Pero no, yo, el que la prenda me gusta, pero si no la prende no hay problema. Porque en el espíritu, cuando usted está orando, hermano, cuando yo oro en las noches por ustedes, cuando yo oro por la clase, cuando yo oro por las tareas, cuando yo oro por las notas que le voy a poner, yo tengo que tener dirección del Espíritu Santo. Esto tiene que ser una conexión, no es un maestro secular. Pero cuando uno está en una aula, en este caso como estaba ya en ese salón de Tirano, el hermano Pablo, uno podía ver a toda esa multitud de personas. Y hay personas que están abotezando, que se están acostando, que se están... Y a veces hay personas que esto luego distrae. Pero la persona que sabe dónde está, tiene que traer que vamos a hablar. Te está durmiendo, vamos a hablar a ti, ven acá. Yo quiero que tú me digas qué tú entiendes de esto y esto y esto y esto. Y eso es lo que a Pablo le gustaba. Dice que no solamente lo escuchen, los estudiantes pueden decir amén o asistir con la cabeza, pero los mejores maestros nunca hablan por mucho tiempo, sino más bien dirigen a los alumnos en debates. La gente aprende cuando hace preguntas y analiza el tema. Es importante desarrollarse, hermano. No es malo levantar la mano. En el caso que yo estoy grabando, está bien, yo detengo y le doy la parte, ¿verdad? Le doy la parte a los hermanos para tener menos que editar, ¿verdad? Porque hay cosas que uno comparte aquí, testimonio, que no tiene que salir en el video. Pero es de suma importancia saber, y siempre se lo he dicho, que usted me está enseñando a mí. Y hay personas que dirán que sí, el maestro aprende, hermano. Todo, no solamente el maestro aprende, hasta de los niños. Aquí la hermana Anelis, que es maestra, ha tenido varias edades de niños. Ella aprende de los niños, claro, de las acciones, de las manipulaciones que tienen los niños a veces. Se aprende, hermano. O sea, nosotros aprendemos de las personas, aún seamos maestros. Dice acá, cuando se escucha un discurso es como si estuviera recibiendo el olor de los alimentos. Para debatir es como comérselo. Cuando usted lo escucha, lo estoy oliendo. Pero cuando usted debate, usted lo disfruta. Eso es lo que quiere decir el autor. Usted está disfrutando ese plato. No es lo mismo, la vecina está cocinando unas pastas ricas con camarones que yo hacerle en mi casa. No es lo mismo. La vemos en los videos. No es lo mismo que yo la cocine por más hambre que tenga. No es lo mismo. Entonces es importante. La gente cree más fuerte solamente en recibiendo el olor de la comida y no aprende solamente por el olor, sino por el consumirla. Vamos a la próxima imagen, que es la página 217, que dice: un profesor dicta clases sobre principios de enseñanza. Estamos en el segundo párrafo de esta página, de la segunda imagen. Dice que un profesor dicta clases sobre principios de enseñanza. Advirtió a sus estudiantes no hablar demasiado y les dijo que la gente se olvida fácilmente de lo que oye. Les recordó que el discurso del lunes ya lo habían olvidado el viernes. Los alumnos escucharon y asistieron porque sabían que sus palabras eran ciertas. Sin embargo, después de 3 días, olvidaron lo que el profesor le dijo. Cuando llegaron a ser profesores, daban sus conferencias tal como su maestro se la había enseñado. Lo que le estoy diciendo, hermano, con lo que se oye. Con lo que se oye, se conserva y también usted escucha, pero cuando usted habla, usted se recuerda. El cerebro tiene tiene esa conexión de la boca con los oídos para guardar más información. A veces uno escucha, pero por eso es que también es bueno ver estudios. Yo estoy viendo ahora mismo en estos días, estoy aprendiendo más porque he sabido un poco más sobre diferentes sectas. No la voy a mencionar aquí, pero esas tantas que andan por ahí, que se ven como iglesias normales, pero son personas que creen
y tergiversan lo que es la palabra. Y estoy estudiando, y mientras estudio esos documentales, también oro por ellos, para que Dios lo liberte, porque ellos quizás lo quieran hacer bien. Y usted lo ve predicando, hablando de un libro inventado por un hombre que no tiene una credibilidad. Y dicen que la Biblia no, y que esto sí. Entonces, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo para uno saber a quién uno le sirve de verdad. Usted y yo lo sabemos, pero por la palabra usted conoce más el autor de nuestra vida. Es el que murió por nosotros. Y que no venga un hombre, a cualquier persona, como dice la propia Biblia, que advierte que vendrán en los últimos tiempos falsos profetas. Dice, una conferencia puede informar a la gente sobre un par de zapatos nuevos, pero el debate entrega los zapatos a los oyentes, les permite ponérselo y caminar alrededor con ellos. Eso se me escuela mucho a la homilética. Cuando yo estudié homilética por allá, por el año 2009, creo que sí, 2008, 2009, yo estaba estudiando homilética y yo me acuerdo, y eso nunca se me ha olvidado porque lo hice una ilustración en Colombia, nunca me olvido de eso. Yo he hecho varias ilustraciones, incluso he hecho ilustraciones predicando de doctores, de muchas cosas, pero hay lugares donde no hay mucho espacio, donde no hay mucho tiempo, y eso se toma tiempo. Yo hice una ilustración sobre una bolsa negra. Nadie sabía, la hermana Giovanni fue la que me ayudó. Fue en el viaje que hicimos Giovanni y yo hace unos cuantos años a Colombia. Y yo me acuerdo de esa ilustración, aquí como dice el autor, del zapato. Que el zapato, no es lo mismo hablar con el zapato en la mano, ¿verdad? Este no es un zapato, este es un case. Y él mismo hablar con el zapato en la mano que yo se lo presente, se lo deje pasar en las líneas a los estudiantes. Y usted toque en el material, wow, sí es bueno, wow, es cómodo, deja acorchado por dentro y lo organiza. No es lo mismo que yo se lo muestre aquí a que ustedes lo tengan en la mano. Y en esa ilustración que yo hice en Colombia, era una actividad de jóvenes, pero habían personas normales, adultos, ¿verdad? Pero eran más jóvenes, los jóvenes son muy curiosos. Y yo me acuerdo que yo le dije a Giovanni que me preparara una bolsa negra, una funda, ¿verdad? Una bolsa, como le llaman en su país, una funda, un saco, que en Luna ya me llaman saco, y en esa bolsa me entrara, no me acuerdo qué era, pero eran 3 objetos, no me acuerdo. Ella no está aquí para decírmelo. Entonces, que no se lo dejara saber, no lo supiera nadie, solamente ella y yo. Y ella pasó, yo le dije a ella, dáselo a la persona que está en la puerta, el joven, y dile que se lo pase al último que está de aquel lado, pero sin parar, para que se lo vayan pasando uno al otro. Cuando eso fue algo muy bueno, porque yo quería concentrarme en el examen, en el mensaje, perdón, pero me distraje tanto en esta parte porque me di cuenta lo curiosos que son los seres humanos, y más los jóvenes, y que no es lo mismo saber lo que es apalpar, imaginar. Cuando veía la cara y le decía que lo pase, y la persona decía ¿cómo? Pero cuando había personas que caían en la mano de ella, inmediatamente, ok, lo pasaban. Pero habían otros que lo agarraban y la gente le decía que lo pase, porque hay curiosidad. Hay personas que son bien curiosos y bien, usted sabe ya, ¿verdad? Que sí, bien curiosos y otras palabras más. y habían algunos que lo iban a destapar, y yo mirando todo, Giovanni y yo mirando todo, desde ella desde la puerta y yo desde el púlpito. Y en algún momento me reía y quería cambiar el tema para no fijarme. Y esta ilustración me llamó mucho la atención. Cuando ya en un momento dado yo veo que está llegando casi al final, porque ahora es un espacio grande, y ya yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y todo el mundo, ay, discúlpeme, pastora, discúlpeme. Digo yo, sí, dígame, ¿qué pasa? Y la persona que tenía la bolsa, se quedó con la bolsa en la mano. Y dice, pastora, pero es que están pasando esta bolsa para llegarla allá. Y la otra persona, no, eso no es mío. Y digo yo, ok, le pregunto a la persona, ¿qué usted cree que tiene la bolsa adentro? Y la persona comenzó a tocarla. Bueno, yo creo que tiene esto. Entonces le pregunté a otras personas más que habían tocado la bolsa. Y tiene esto, tiene otro. Y cuando al final le digo a la persona que la tiene, ábrala. Y lo que tenía adentro era muy diferente a lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque el palpar no siempre te va a decir lo que hay dentro. Esto era la ilustración, no, la persona todo decía en una cosa y no era eso, hermano. Yo me acuerdo que el Espíritu Santo me hizo poner algo que se pudiera como confundir, para que no fuera exactamente, por ejemplo, una manzana que tiene forma, ¿verdad? Una naranja, un limón que tiene forma. Era algo que se podía confundir. No me acuerdo lo que era. Ya eso hace unos cuantos años atrás, hace como 6 años, por ahí, 7 años. Amados, y cuando la persona me dio, yo le di, todo el mundo, wow, comenzaron, y ahí se entró oiga, con esta ilustración,
se entró una gloria con lo que Dios nos reveló ahí, que no es palpar, no es lo que tú te imaginas, es así mismo es que Dios te ve a ti. Hay personas que te tocan, que te ven, que te conocen, pero no saben lo que hay dentro de ti, mas Dios sí sabe lo que hay, lo que se puede sacar de ahí, y para lo que da lo que está dentro de nosotros. O sea, es de suma importancia nosotros como maestros, como personas de Dios, conocer, dar a conocer lo que la palabra quiere decir, usar ilustraciones, usar forma de hablar, no estar todo el tiempo recto con la cara brava, tratar de mediar con las personas para que las personas te entiendan y con rectitud y respeto, tú tener una relación como maestro. Yo siempre les muestro esto aquí, todo lo que tengo en la mano, que es un lápiz, que a mí me gustan los lapiceros, todo el mundo sabe. A mí siempre me regalan, ¿verdad que sí? Cosas de olor y lapicero porque me gustan bastante en torno a lo de la clase. Y ya ustedes van conociendo las cosas que a mí me gusta y yo uso lo que tengo en la mano. Pero cuando uno está compartiendo la clase, es una importancia traer una relación, hermano. El apóstol Pablo quería traer relación, que estaba hablando con algo espiritual, algo fuerte, algo importante, pero también quería que las personas se relacionaran con él y no se sintieran rígidos. Y no se sintieran como, ay, el maestro está hablando de algo, no nos vamos a relacionar. Vamos a relacionarnos con lo que Dios nos está dando. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos inmediatamente a leer lo que dice nuestro Hecho 20, ¿verdad? Aquí, después que cesó el alboroto que hablamos del capítulo 19, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, oiga hermano, el maestro, oiga lo que pasó, porque viene de un alboroto, viene de unos problemas y él le va a enseñar, pero no puede venir con la vara, pam, 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 a darle. No. Habiéndolo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recoger aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses y sintiendo pues acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó decisión de volver por Macedonia. Se regresó, hermano, y acompañaron hasta Asia a Sopater de Berea y Aristarco, y el segundo en Tesalónica, Gallo y Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Nosotros, pasados los días de panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con aquellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ese es hasta el versículo 6 del mismo capítulo 20. No lo vamos a leer entero porque vamos a tener en la próxima clase también de este capítulo. Entonces, perdón, mis amados, es muy importante saber, mis amados, que nosotros en el corredero que había aquí, usted vio, después que volvió otra vez para Tesalónica, tuvo que devolverse para Macedonia y volver otra vez a hacer la travesía por las situaciones que habían allá, lo estaban acechando. Y antes de abordar, le tenían ya una emboscada. ¿Qué pasa? Con tantas cosas que estaban pasando los hombres de Dios, moviéndose de un lugar a otro, hermano, y con la persecución, el alboroto, la idolatría, aquellas personas que estaban allá de Éfeso molestos porque le quitaron la venta de los dioses, de sus dioses, de todos esos ídolos que vendían, ese dinero que entraba. Había un problema, hermano, y que él lo exhortó y lo abrazó. Dice la palabra que él lo exhortó y lo abrazó. O sea, es una manera de que como maestro nosotros somos... sí, tenemos que ser fuertes, pero en un momento dado nosotros tenemos que tratar de mediar con ustedes y saber que las cosas que nosotros pasamos tenemos que ser un poquito... tantas cosas que pasamos, dar amor y dar cariño y aprovecharnos, ¿verdad que sí? Para poder nosotros relacionarnos con todas estas cosas que son muchas, hermanos, son bastantes. Entonces dice que en Corinto las mujeres no podían hacer preguntas durante el culto. Aquí vamos a ver un poco, hermano. Aquí dice Hechos 19, Hechos 19, 9, 10 dice: y apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela llamado Tirano, donde estaban hablando. Así que continuó por espacio de 2 años, de manera de que todos los que habitaban en Asia, y judíos y griegos, oyeran la palabra del Señor. A pesar de todas las cosas, ahí había enseñanza. La provincia entera de Asia oyó la palabra en solo 2 años, hermano, entera. Se hizo un trabajo fuerte, imagínese usted. Eso es un éxito. Pablo habló poco a la gente. Ellos le hablaron un poco también a él y entre otros se conocieron. Luego Pablo habló con poco y un poco más y un poco más y un poco más y lo guió a la verdad. Los debates diarios fueron la clave para el esparcimiento del evangelio. ¿Por qué? Porque un debate producía otro debate y los que escuchaban efectuaban y en el aula incitaron a otros
a que fueran nuevamente a la clase. No todo Asia, no todo no todo Asia asistió a las clases, pero los que asistían fueron a todas partes de Asia y discutían lo que habían analizado en el aula, o sea, que le seguían, hermano. Fueron allá, vamos para acá, porque le llamaba la atención, sea para discutir, sea para persecución, sea para contradecir, porque no todos los que están de acuerdo. Hay algunos que quieren saber más que otros, que quieren ir en contra del ministro, para avergonzar, y ya usted sabe ya lo que se vive en este camino. Pero se hizo el trabajo, hermanos. En 2 años se predicó esta parte. Entonces dice que las mujeres, ¿verdad?, no podían hacer preguntas. ¿Usted cree que los hombres sí la hacían, ya que las mujeres no podían? Entonces, ¿cuáles son algunas claves para tener una discusión en el aula? El autor aquí está hablando un poco, porque sabemos que en aquellos tiempos las mujeres se les cohibían, ya hemos hablado de este tema, hablar en público, ¿verdad? Dice, por lo menos 4 cosas son importantes en esta. La primera es, debemos evitar incluir demasiados detalles en el curso. Los libros occidentales tienen la tendencia de tener demasiados datos, más discusiones significativas y menos contenido. ¿Por qué? Porque las discusiones toman tiempo. A veces necesitamos menos que esto. O sea, no podemos tener tantas discusiones, sino, como le decía, un contenido específico, aunque lo estemos compartiendo y debatiendo, discutiendo entre varias personas. Vamos a la próxima imagen, ya para entrar al punto B, ¿verdad? Entonces la discusión se ampliaba. Algunos, como los discípulos en Éfeso, necesitaban más contenido porque no había oído hablar del Espíritu Santo. O sea, necesitaban más, porque no, como hablamos en el capítulo 19, que decía, nosotros ni conocemos, ni hemos escuchado del Espíritu Santo. Él le preguntó, Pablo dijo que si eran bautizados, dice que ni hemos escuchado. O sea, ellos querían saber, necesitaban más contenido para saber sobre el Espíritu Santo. Pero para muchos no son los detalles de mayor necesidad, sino aplicar lo que ya han aprendido. No solamente hablar sobre el Espíritu Santo, aplicarlo, vivirlo. Yo tengo que vivirlo, y también en las manifestaciones de las actividades. Yo estoy hablando del Espíritu Santo. Cuando yo pregunto, se tiene que mover el Espíritu Santo, y no porque yo lo mande, porque yo no tengo para mandarlo. Él se mueve porque Él es Él, y Él respalda a quien lo busca, Él respalda a quien se llena de Él. Amén. Entonces, la segunda parte aquí es que debemos comenzar a enfatizar el pensar más que el memorizar. Vamos a pensar más que memorizar. Lo que tú memorizas en cualquier momento se te puede ir, y más después que pasamos de los 30. Se puede ir lo que se memoriza. Pero lo que se comienza a enfatizar pensando y relacionándolo. Yo siempre digo a ustedes, váyanse ustedes a la historia, váyanse a la historia, naveguen, pónganse una ropa de esa de saco, pónganse una túnica, una sandalia de esa, váyanse en el camino, en la historia, para que se relacionen más. Y ya ustedes verán cómo ustedes se van a quedar más con la historia. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos al próximo punto.